¿Estamos en la presentación? Sí. Sí. Vale. Bien, pues entonces ahora lo que vamos a explicar es un protocolo, ¿vale? Pero un protocolo intentando entenderlo, ¿vale? Porque esta primera parte del seminario es intentar que aunque sea un protocolo, pero que entendamos qué es lo que queremos lograr con él. No solamente poner puntos, que hay veces que no queda más remedio que poner puntos porque no se te ocurre o por el motivo que sea, pero vamos a intentar entender el porqué de estos 5 puntos, ¿vale? La importancia. Entonces vamos a hacer un poco de spoiler y vamos a hacer, que no necesariamente tiene por qué ser en este orden, ¿vale? Pero bueno, creo que sí que tiene también cierto sentido hacerlo así, ¿vale? Entonces, aclarar el calor, porque habíamos visto que cuando el viento entra en el cuerpo, lo que va a producir es calor y ese calor está dañando. Y abrir la espalda, ¿no? ¿Y qué es esto de abrir la espalda? Ahora lo vemos. Resolver el viento, que va a ser permitir que ese viento pueda salir cuando había quedado atrapado debajo de la piel. Calmar el sen, ¿vale? Como decía, no sé si era Mari o quién antes, ¿no? Pues que veía que hay ciertos pacientes que lo que necesitan es un tratamiento psicológico, quizá, ¿vale? Pues súper importante, ¿vale? Y mover y nutrir la sangre, que tiene también relación con lo anterior, con todo lo anterior, tiene relación con todo lo anterior. Y abrir los orificios, ¿vale? Eso lo vamos a ir desglosando. Entonces, por un lado, el calor. El calor se puede tratar con más puntos que los que hay aquí, ¿vale? Pero podríamos ver que para puntos calor que alcanza la cara, o sea, manifestaciones de viento, calor en la cara, pues nos podrían ayudar 25 o 28 DU, ¿vale? ¿Los tenéis localizados más o menos dónde están esos puntos? Sí. Vale. Un calor que asciende al cráneo, ¿vale? Pues un 17 DU, el 23 DU. Tenemos que tener en cuenta que el calor se va a acumular preferentemente en los puntos 14 DU y 9 DUMAI y que a través de estos puntos podemos también ayudar a eliminar ese calor, pero posiblemente más que pinchándolos, haciendo un microsangrado. ¿Vale? Pues igual que en un team sí que habéis visto cómo hacer un microsangrado, pues en estos puntos se podría hacer algo así, o hacer una pequeña punción y poner una ventosa encima, ¿vale? Algo que ayude a que ese calor pueda salir. Y normalmente cuando se produce un sangrado, baja la temperatura del cuerpo, ¿vale? Entonces, a través de estos puntos, el 14 DU y el 9 DU, con un microsangrado, podemos ayudar a eliminar ese calor en el cuerpo que está dañando. Y luego, según los clásicos, el tratamiento puede variar, aunque esto ya es meterse también en cosas finas, hilar muy fino, digamos, ¿vale? Una cosa sería dirigir viento. Dirigir viento es cuando está en agudo, ¿vale? Expulsar viento, que es cuando hay periodos agudos y de remisión, pero el problema sigue estando. Entonces, expulsar viento lo utilizaríamos más en un momento de remisión, ¿vale? Y extinguir o pacificar o sedar el viento, que es cuando ese viento ya se ha introducido tanto que ha producido, está dañando ya el cerebro, ¿vale? Sin embargo, ya os digo, esto es como hilar fino y todos los puntos nos van a ayudar, ¿vale? Y por otro lado, hay otros puntos como el 3 de Dumai, 4 de Dumai y 5 de Dumai que nos van a ayudar a consolidar el yang, pero el yang del cuerpo, ¿vale? Que al final va a ser el que posibilite también el cambio. O sea que no es para expulsar el yang, sino para fortalecer lo que es el yang de ese organismo, el que necesita para poder funcionar. Entonces, primer paso, liberar la espalda y el cuello. Vale, ¿qué es esto? Bueno, pues el estado en el que esté el cuello y la espalda está representado el estado del yang chi, el yang verdadero, el yang que necesita el organismo, ¿vale?
Entonces, una falta de yang chi lo que nos puede estar indicando es que hay un miedo al cambio, ¿vale? Y entonces tendremos que ayudar a fortalecer ese yang chi. Y luego, las curvaturas naturales de la espalda, lo que representan cuando tienen movilidad, es la posibilidad de cambiar, la posibilidad de moverse, posibilidad de elegir. Puedo mover la columna para dirigir mi cuerpo en otra dirección. Si aparece rigidez, si hay escoliosis, si hay problemas en la columna, si a nivel articular la columna no se mueve, va a aparecer una incapacidad o se va a dar a la par que una incapacidad para tomar decisiones, para poder cambiar de dirección. ¿Vale? Entonces necesitamos conseguir que esa columna se mueva para que la persona no sea rígida, para que sea capaz de cambiar su forma de ver la vida. ¿Vale? Necesitamos liberar esas curvas. Aparte que, como hablaba el médico del vídeo, se pueden producir pinzamientos en la salida de esos nervios que se dan a todos esos niveles. Vale. Y luego tenemos los meridianos. ¿Vale? Los meridianos lo vamos a ver todavía más en profundidad en el siguiente seminario, pero ya podemos empezar a pensar. Si tenemos un problema de hombro, codo, muñeca, pues vamos a pensar más en intestino grueso. ¿Vale? Y buscaremos puntos sensibles en hombro, alrededor del hombro, alrededor del codo y alrededor de la muñeca. ¿Vale? Los clásicos nos hablan más de cuando es crónico, ir más a la zona del codo y de la muñeca. Pero igual, es hilar fino, y si tú encuentras puntos en una patología de lo que es miembro superior, pues pensaremos en primer lugar, aunque esto hay que matizarlo más y lo veremos más, pero en principio pensaremos en intestino grueso. En estómago vamos a pensar en problemas que afectan más a la cara, a la mandíbula, a los ojos, ¿vale? Aunque hay otros meridianos que también llegan y pasan por ahí, pero pensamos más en estómago, ¿vale? Cuando el viento se vuelve crónico, el viento con ese calor va a tender a subir y nos vamos a ir a una zona más alta en la frente, ¿vale? Sí, de estómago a 8 de estómago, toda esa zona. En el intestino delgado estamos pensando más en las pequeñas articulaciones de los dedos, en todo lo que rodea la escápula, ¿vale? La vejiga, pensaremos en las articulaciones de los pies, ¿vale? Todos esos pequeños huesecillos, la espalda tanto alta como baja. Y cuando el viento se mantiene de forma crónica, ya empieza a entrar en la cabeza, que en agudo, vamos a ver ahora, pertenece a vesícula biliar, ¿vale? Y vesícula biliar, en agudo, problemas en el cráneo, por eso la migraña esa que funciona también, pues sangrar el TIN de vesícula biliar y el 34 de vesícula biliar, pues son muy buenas opciones, ¿vale? Y en crónico, pues a lo mejor más alrededor del ojo, entre la zona de 1 vesícula biliar y 14 vesícula biliar, ¿vale? 1 vesícula biliar en el lateral y 14 vesícula biliar sobre la ceja, un poco más arriba de la ceja, ¿vale? Los laterales de las piernas, que tiene puntos para el tratamiento del viento y tratamiento del calor, ¿vale? Y el triple calentador lo veremos más cuando encontremos esta zona, la zona del esternocleidomastoideo, este músculo tenso, ¿vale? Problemas de rotaciones. Y podemos tratarlo, evidentemente, con puntos en el brazo, pero también con el 14 de triple calentador o Sanya. Vale. Bien. Entonces, por un lado, hemos visto el porqué de liberar la espalda, ¿vale? Hemos visto cómo tratar el calor, o sea que hemos abarcado el primer punto. Hemos visto meridianos que nos van a ayudar según la zona en la que esté localizado ese viento y que esté manifestando síntomas. Y ahora vamos a ver qué puntos nos pueden ayudar a resolver ese viento. En cuanto, volvemos a lo que os comentaba antes de la importancia de resumir, compactar la información útil, ¿vale? Entonces, para dirigir viento,
lo que hablábamos antes, dirigir, disipar, extinguir, ¿vale? Dirigir agudo, disipar momento de remisión en un problema que va y viene, y extinguir cuando hay una afectación importante ya del sistema nervioso central. Igualmente, no hay ningún problema en un problema agudo, poner puntos de vesicularidad, no va a haber ningún problema. Pero en los clásicos, en la tradición, sí que se distingue como ciertos puntos con más utilidad para ciertos momentos, ¿vale? Entonces, lo que está en rojo en agudo, lo que podríamos encontrar, ya que decíamos que el viento nos va a manifestar dónde está la resistencia al cambio, podríamos encontrar un pulso superficial cuerda o tenso relacionado con los meridianos tendinomusculares yang, ¿vale? Y vamos a encontrar puntos que nos van a ayudar en el momento agudo en todos los meridianos yang. Vale, entonces es un pulso muy superficial, es con mínima presión tú notarías un pulso cuerda, ¿vale? No te metes a su nivel, ¿vale? Cada órgano tiene un nivel, no estás intentando meterte dentro, es apoyar el dedo en la piel, según los clásicos te dicen con una presión de 3 alubias, creo que es, o con 3 guisantes, no sé cómo es, ¿vale? O sea, es una presión mínima y tú ya ahí notas un pulso cuerda, ¿vale? No siempre lo tienes por qué notar, porque podría ser que la condición primero se vuelva crónica y consuma recursos, con lo que ya no se va a manifestar en superficie, o que la persona esté tan debilitada que ni se note, o que necesitemos también práctica para notarlo, ¿vale? Pero en principio, el pulso del tendino muscular lo notaríamos muy en superficie y sería un pulso cuerda y nos diría dónde está localizado ese viento. Y por tanto, si nos fuésemos, por ejemplo, al pulso de pulmón, ¿vale? En la mano derecha, el pulso más distal, pues estaríamos pensando en intestino grueso, ¿vale? Porque como el viento es yang, pues lo vamos a intentar drenar con el meridiano yang, ¿vale? Y podríamos utilizar puntos como el 4 de hígado, el 4 de intestino grueso, 11 intestino grueso, que es muñeca, codo, y 15 intestino grueso, que es hombro, ¿vale? Si nos fuésemos a la posición de bazo, pues, y notásemos el pulso cuerda muy en superficie, pues estaríamos buscando puntos en estómago, ¿vale? Y en principio, los puntos en rojo para agudo, los puntos en negro para remisión. Pero ya os digo, esto ya es hilar muy fino, no os preocupéis por eso. En intestino delgado, pues eso, encontraríamos una persona que tiene problemas, dolores alrededor o en la zona de la escápula, ¿vale? Vejiga, pues la espalda, ¿vale? Lo que hemos visto, articulaciones de los pies, intestino delgado, dedos de la mano, ¿vale? El TR, tensión en el ECOM, ¿vale? En el esternocleidomastoideo, dificultad para los giros o se agudiza el dolor en los giros, vesícula biliar, zona de la cabeza, ¿vale? En etapa de remisión, pues podemos encontrar ya ese pulso más en la profundidad media, ese pulso cuerda, ¿vale? Y vamos a utilizar también meridianos yang, pero en principio se hace una advertencia como que mejor no utilizar estómago e intestino delgado. Habrá que ver el caso, tampoco diría yo que es algo categóricamente así, porque cuando hay un calor que está dañando el cuerpo, es posible que empiece a crear humedad, pero como protección contra esa inflamación. Y si trabajamos a través del estómago y del intestino delgado, podríamos eliminar esa humedad, con lo que de alguna manera podríamos hacer que interferir con la labor del cuerpo de intentar aislar eso que le está quemando, ¿vale? Entonces, por eso, cuando la patología ya es crónica, bueno, pues hay que ver, yo ya no creo que sea algo categórico, hay que ver el estado de la persona. Yo, por ejemplo, esta semana, bueno, lleva conmigo ya 4 o 5 sesiones, pero esta semana, bueno, el primer día que veo a una persona que le han dado quimioterapia, su síntoma es
que desde mitad del antebrazo a la punta de los dedos y desde mitad de la pierna a la punta de los dedos de los pies no tiene sensibilidad. Y entonces le miro la lengua, lleva así, creo que son 3 meses. Le miro la lengua y tiene una lengua sin absolutamente nada de capa, en la que parece que en algunas zonas hay como un poquito de espumita. Pues en este caso yo no quiero trabajar con él, o trabajo lo mínimo, estómago, intestino delgado, porque ahí sí me da la sensación que ese calor ha dañado el yin de una forma bastante considerable y me da la sensación que está empezando a generar un yin, una humedad como protección, ¿vale? Han pasado 4 sesiones, le volví a ver ayer la lengua y parecía que había más, pero con mejor aspecto, ya no era como una espuma, ¿vale? No han sido muchas sesiones, pero a mí me está gustando un poco cómo va cambiando la lengua, ¿vale? Bueno, pues trabajo otros puntos con él por intentar evitar esto. Pero si a lo mejor me viene una persona con la lengua totalmente normal, con su saburra y tal, o con una saburra exagerada, pues probablemente sí que trabajaría estómago, intestino delgado sin problema, ¿vale? Entonces es adaptar un poquito. Y luego, la acupuntura normalmente es complicado hacer daño aunque te equivoques, ¿vale? Otra cosa sería mandarle una fitoterapia que eliminase humedad en una cosa así, que a lo mejor le provocaría más calor. Ahí habría que andar con más ojo, ¿vale? La fitoterapia, pues como cualquier cosa, en un profesional requiere un estudio concienzudo y es muy potente, pero hay que conocerla bien antes. eh, no es como la acupuntura que antes, bueno, pues yo le pondría este punto, le pondría este punto. No sé muy bien por qué, pero sé que esos puntos le pueden ayudar. Pues sin duda, no le, no le vas a hacer daño. Pero fitoterapia, trabajarla así sí podría ser un poquito más, a tener un poco más de precaución, ¿no? Vale, y en un tercer caso, en extinguir viento, según los clásicos, ¿vale? Vamos a encontrar un pulso desbordante, ¿vale? Flotante, muy alto y muy rápido y muy pleno, ¿vale? Y normalmente se recomienda trabajar solo desde vesícula biliar, porque es un meridiano que ayuda a sacar el viento del cerebro, ayuda a desintoxicar el cerebro, ¿vale? Y como ejemplo podría poner, eh, mi madre tuvo Parkinson y en las etapas finales del Parkinson, pues tenía un pulso que yo decía, joder, qué pulso más fuerte. O sea, tenía un pulso muy perceptible en superficie, muy fuerte. Y bueno, no tenía la suficiente experiencia, aparte de que vivía a 400 kilómetros de distancia de ella y no la podía tratar, pero por aquel entonces era una cosa que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Como una persona con una enfermedad en el estado que lo tenía podía tener un pulso tan fuerte. Ahora sé que es lo que estaba reflejando era un cerebro que se estaba destruyendo, ¿vale? Y se veía en un pulso que llamaba la atención porque decías, "Joder, pues sí, esto debería ser un pulso de tener mucha energía, ¿no?". Y realmente lo que te está marcando es un daño importante al sistema nervioso central. Vale. Bueno, esto es lo que os recomiendo que os hagáis, ¿vale? ¿Cómo puedes elegir puntos si no es de memoria? Es decir, que vas a elegir los 4 o 5 puntos para absolutamente todo. Si no te haces una tabla o puedes tener la información accesible de un solo vistazo. Esto es un ejemplo, ¿vale? Que no haría falta que hicieseis todo. Pues una persona hace intestino grueso, una persona hace estómago, otra persona hace, y lo tenéis hecho en una tarde, lo tenéis todo, lo podéis compartir y esto lo tienes accesible. ¿Por qué? Porque me encuentro, por ejemplo, un problema agudo, ¿vale? Nos vamos al rojo, en el que el problema está en el brazo, intestino grueso, ¿vale? Pues me vengo aquí y digo, ¿qué puntos me corrigen viento en agudo? Y veo que el 4, el 11 y el 15.
Y si quiero pasar del agudo, el crónico, todo eso, pues el 4, el 5, el 8, tal, me sirven, ¿vale? Pero además es una persona que su sistema inmunológico está bajo. ¿Cuál de estos puntos es mejor para el Wiki? Pues el 4, intestino grueso, ¿vale? Pero además, como habíamos visto que quiero tratar el calor, que está dentro del protocolo, eliminar calor, ¿cuáles de estos puntos me eliminan calor? Pues principalmente el 5, el 8, el 11 y el 15, ¿vale? Pero además la persona tiene humedad, pues voy eligiendo, ¿vale? Porque si no, es muy difícil que te puedas acordar de todo esto. Y si además veíamos que tengo que tratar el SEN, que la tengo que calmar a la persona, ¿qué puntos son mejores según la tradición para que tienen un efecto sobre el SEN? ¿Vale? Y esto de XX quiere decir estancamiento de chi, estancamiento de sangre. ¿Cuáles tienen? ¿Vale? Entonces, tú con esto, ¿cuál tiene un efecto sobre la cara? ¿Vale? ¿Cuál tiene un efecto sobre la sudoración? Que luego veremos lo de abrir orificios porque es tan importante. Pues tú puedes ir eligiendo aquí, de un solo vistazo, qué puntos le pueden ser más útiles a esa persona. ¿Vale? Con el estómago lo mismo. Imaginaos, tiene un problema en la cara que es un dolor en los dientes. ¿Qué puntos de aquí sirve para... tiene una afinidad por la zona de la boca y los dientes? Pues principalmente 6 y 7, ¿vale? De estómago, según esto, ¿vale? O tiene un chi rebelde, tiene vómitos, o tiene regurgitaciones, bueno, pues el 15 de estómago puede ayudar. O la persona tiene problemas en la pierna, es un viento en la pierna y también tiene que ver con estómago. Pues hay puntos que tienen afinidad, ¿vale? Entonces yo aquí tengo toda la información de un vistazo y me ayuda a elegir mejor, ¿vale? Lo mismo con intestino delgado, que no solamente son estos puntos. Esto habría que hacerlo con cada punto del meridiano, para que tú luego puedas elegir el que mejor te venga, el que mejor le venga a la persona, más bien, ¿vale? Porque si la persona tiene un problema en la espalda, pero el problema tiene que ver, yo qué sé, con el yao inferior, pues un dolor pélvico crónico, pues a lo mejor el 26 de vejiga me sirve mejor que cualquier otro punto, ¿vale? Entonces, tener esta información a la mano y así de esquematizado te puede ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces sería poneros de acuerdo, a ver, ¿de dónde vamos a sacar la información? ¿Vale? Por ejemplo, yo estas tablas las he hecho, a ver, estas tablas las he hecho con esta página, ¿vale? Que creo que os la envió Liu porque le gustó bastante, le estuve echando un vistazo y la verdad que está muy bien, ¿vale? saludymedicinachina.com. Y entonces, lo que me gusta, bueno, pues tienes aquí todos los puntos, vamos a elegir cualquier punto, pues el 20 de vejiga, por ejemplo, ¿vale? Lo que me gusta, aparte de la anatomía y todo esto, que tiene indicaciones tradicionales en medicina china, es decir, que nos lo va a explicar un poco, tal y como lo estamos viendo hoy, pues según la medicina china, humedad, haciendo el chi de bazo, contiene la sangre, armoniza el chi del yang medio, tonifica el chi, el yang, ¿vale? Y luego, indicaciones que serían más como lo usa la gente. ¿Que me viene una persona con gastritis? Pues este punto, ¿vale? Y se podría hacer incluso las dos cosas. Por un lado, una tabla de indicaciones más desde la visión de medicina china y otra tabla se podría hacer desde el punto de vista de, digamos, utilizar puntos para síntomas, ¿vale? Que es otra forma también que se puede trabajar. Te viene una persona con gastritis, pues mira, pues el 20 de vejiga me sirve para la gastritis, ¿vale? Pero si lo que quieres es un poco ir profundizando y ir entendiendo un poco cómo te habla la medicina china y cómo ver a la persona desde el punto de vista de medicina china y no solamente de los síntomas, pues a mí me gustó mucho esto de las indicaciones tradicionales. Y entonces yo mi tabla no me he basado en las indicaciones, sino en las indicaciones tradicionales de la medicina china.
¿vale? Y entonces pues veo contención de la sangre, nutren la sangre, ¿vale? Yo he utilizado más eso. ¿Que debéis utilizar esta página? No, debéis utilizar, sí que intentaría buscar pues algo que esté bien. Y en principio, si lo ha recomendado Liu, a mí me parece que está bien. A mí me ha gustado. De hecho, yo estas tablas las he confeccionado a través de esa página, pero se puede hacer, si tenéis a lo mejor un Atlas que os gusta, pues con el Atlas, pero un poco eh, que fuese todos desde la misma fuente, a lo mejor ponernos de acuerdo, para que no haya mucho jaleo, ¿vale? Pero yo creo que es imprescindible este tipo de información, tenerla accesible es muy importante. Y ahora que todavía estáis en grupo, que podéis hablarlo, porque ya una vez que cada uno haga su vida fuera del curso, pues va a ser más complicado. Pero ahora que todavía os estáis viendo, pues de un seminario a otro, hacer una tabla de estas. Bueno, yo es verdad que aquí que he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos, ¿vale? Que son 67 de vejiga, pero es que esto en una hora, 2 horas máximo, el de vejiga lo has hecho siendo concienzudo, ¿vale? Pues si cada uno hace un meridiano y otros hacen otra cosa, tenéis el trabajo hecho súper rápido y de verdad que os va a ser muy útil, ¿vale? Sí. Vale. Pues el triple calentador, lo mismo de lo mismo, ¿vale? Pues puntos que tienen más afinidad con el viento, con el calor, con el frío, con el estancamiento, con los líquidos, ¿vale? Con la cefalea. ¿Que tengo síntomas en los oídos? Pues ¿cuál tiene más afinidad con el oído? O con los ojos, o con el brazo. Igualmente con vesícula biliar. Vale, pues entonces, ya hemos visto los 2 primeros puntos del protocolo, pues ahora entraríamos a calmar el seno. ¿Vale? ¿Por qué es importante calmar el seno? Porque cualquier cambio puede implicar miedo, ¿vale? Porque cambio suele implicar salir de tu zona de confort, ¿vale? Y tener que enfrentarte a algo a lo que no estás habituado. Bien, pues entonces, esto hace que sea necesario tratar el SEN porque hay algo en la sangre que no va a querer moverse. La tendencia, y más cuando vamos cumpliendo años, es los cambios, los justos. Esto me funciona, mantengo esto, y aunque no esté del todo cómodo, pero esto es lo que conozco, ¿vale? Pues hay que intentar, como dice aquí, que el espíritu desee el cambio, ¿vale? Entonces, esto ha sido un error que yo he tenido constantemente desde el principio, que te viene una persona con un dolor y tratas el meridiano y tratas los puntos que así y, y los puntos subantiguos que tienen que ver y muchas cosas así y mejora, pero el problema vuelve y al final es que te estás dejando cosas sin tratar. Y una de ellas es calmar el sen. Y al final lo que ves es que en toda patología hay un problema de estrés, de posiblemente miedo o emocional, rabia, rigidez, resistencia, ¿vale? Y que lo tenemos que tratar, entre otras cosas, a través de, de intentar que la persona esté lo más calmada posible, ¿vale? Algo importante que se ve en medicina china. Para poder expulsar el viento es necesario mover la sangre, ¿vale? Y para mover la sangre hay que nutrirla también, ¿vale? Muy importante. Si pones puntos para expulsar el viento, pero no tratas la sangre, posiblemente no va a ser demasiado efectivo. Vale. Entonces, para calmar el sen, tendremos que ver los órganos que tienen que ver principalmente con la sangre. Y por un lado vamos a ver el bazo. Y el bazo es el encargado de mantener las cosas en su sitio, entre ellos la sangre. Y se puede hacer una extrapolación, ¿vale? Y es mantener la consistencia, ¿vale? Es el encargado de que haya una consistencia en cómo tú ves el mundo, tus pensamientos, tus creencias, cómo actúas.
tiene también que ver con la concentración, ¿vale? Si hay una afectación de la sangre de bazo, pues porque no la pueda fabricar, pues va a ser complicado que la persona pueda mantener el foco, le va a dificultar el aprendizaje. Vamos a ver que posiblemente no le va a funcionar bien una aproximación cognitiva desde el punto de vista de la psicología, porque no va a ser capaz de hacer suyos pensamientos nuevos, ¿vale? No va a ser capaz de mantener el foco en los nuevos aprendizajes. Y además de todo esto, lo que vamos a encontrar son los síntomas que posiblemente ya conocéis de los síndromes, ¿no? Pues que pueden aparecer sangrados, pueden aparecer prolapsos, ¿vale? Podríamos también extrapolarlo a lo físico, en el que a lo mejor los síntomas pueden aparecer cuando la persona sujeta algo, pero cuando no sujeta algo no tiene el síntoma, ¿vale? En el hígado, pues vamos a encontrar personas que no son capaces de reconocer las emociones, lo cual, si estáis más o menos familiarizados con el mundo de la terapia, pues es muy frecuente que una persona, tú ves por sus actos y por lo que te cuenta y por sus síntomas y por su síndrome, que tiene una afectación, un bloqueo del chi de hígado por estrés tremendo, y la persona te dice, no, yo estoy bien, yo no tengo estrés, no tengo ansiedad. Y no es hasta que le consigues bajar esa ansiedad o ese estrés que la persona toma conciencia. Es decir, cuando tú desbloqueas ese hígado, la persona tiene conciencia de decir, ostras, creía que no tenía, ahora me doy cuenta, porque se ha, digamos, aclimatado a vivir en un ambiente de estrés y de ansiedad que ya no es capaz de reconocer. Vale, pues cuando esta persona no es capaz de reconocer emociones, pues también se va a ver afectada su creatividad, porque no es capaz de reconocer, de recuperar información que ha ido almacenando de su vida, y sin eso no puedes crear algo nuevo, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo hay un órgano muy importante para tratar en los casos de infertilidad, que lo veremos en el seminario correspondiente, pues es el hígado, ¿vale? Y podemos encontrar, por ejemplo, pues una persona con alergias o una historia de estreñimiento, es decir, que se ven afectados los orificios superiores o los orificios inferiores. Entonces, los orificios del cuerpo lo que sirven, además de para las funciones fisiológicas de defecar, orinar, oler, ¿vale? Pues es para expulsar factores patógenos del cuerpo, ¿vale? Y esto lo vemos, no sé si alguna vez os habéis parado a pensar, porque cuando un día de frío te empieza a moquear la nariz, o un día de mucho frío te apetece más ir a orinar, ¿vale? O cuando comes un alimento en mal estado te provoca una diarrea o un vómito, o cuando tienes una alergia te lloran los ojos. Bueno, la histamina, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene un día de frío empezar a moquear, o eh, un día de viento que te lloren los ojos? Pues la función que tienen los orificios del cuerpo es expulsar los patógenos, en este caso el viento, ¿vale? Entonces, eh, es importante fomentar las descargas, y toda descarga va acompañada de líquidos, ¿vale? Pues eso, la diarrea, las lágrimas, una descarga emocional podría ser llorar, ¿vale? Entonces, si esa expulsión se ve impedida, pues podríamos tener otro tipo de problemas, ¿vale? Porque al final el cuerpo lo que está es expulsando a través de eso. Luego hablamos un poquito más de ello. Seguimos con lo de calmar el sen. El corazón, ¿vale? Ya sabemos que sí, que ayuda a circular la sangre, pero tiene una función también más importante, que tiene relación con el sistema nervioso central, con el cerebro, con lo que somos realmente, ¿no? Que es la sensación de completitud, ¿vale? Y vamos a encontrar, por ejemplo, un trauma que indica que no hay un cierre, no hay una completitud. Y entonces encontramos, por ejemplo, el caso de un trauma de guerra en el que la persona
se despierta todas las noches soñando con la guerra, porque para él la guerra no ha terminado, no ha habido un cierre. O en una adicción en el que la persona necesita una y otra y otra y otra y otra y otra vez repetir la misma experiencia a pesar de que le daña y sabe que le daña y le gustaría no hacerlo, pero como no ha habido una completitud, necesita volver a repetir eso, ¿vale? Y cuando llega al corazón, pues evidentemente el corazón es el emperador, aquí ya se está afectando lo psicológico y lo neurológico, estamos llegando a un nivel más profundo, ¿vale? Hay una afectación más grande. Y debemos ver el estado de la sangre, pues como os ha explicado Raúl, a través del pulso, ¿vale? Lo que hablábamos antes, depende de dónde esté esa tensión, nos puede indicar una aproximación más favorable para esa persona. ¿Vale? Pues si el hígado está muy afectado, pues un trabajo de emociones a lo mejor no es el momento. Si el bazo está afectado, pues lo cognitivo-conductual a lo mejor no es lo más apropiado en ese momento. El corazón tiene que ver más con los comportamientos, entonces dependiendo un poco de dónde esté, de cómo sea el estado de esos órganos, puede ser que le sea favorable más una terapia que otra, ¿vale? Y ahí vemos pues que hay veces que no, sí, yo he ido al psicólogo, pero no me ha servido. Pues a lo mejor es que primero hay que tratarte esto o necesitas otro tipo de terapia, ¿vale? No quiere decir que esa terapia no funcione, quiere decir que en tu momento actual no es la más apropiada para ti. Vale. Lo que hablábamos antes, para expulsar el viento es imprescindible mover y nutrir la sangre, ¿vale? No puedes mover la sangre sin nutrirla. Y entonces en las fórmulas de fitoterapia china, lo que vais a ver si alguna vez las analizáis es que cuando te dan algo para el viento, te dan algo para mover la sangre y te dan algo para nutrir la sangre. Y cuando te dan algo para mover la sangre, te dan algo para nutrir la sangre. Y cuando te dan algo para nutrir la sangre, te dan algo para mover la sangre. Es decir, es necesario que todo eso eh, eh, pues esté en la misma fórmula, digamos, ¿vale? Y lo que debemos pensar también es por qué nos está moviendo la sangre, ¿vale? Porque si no vamos a lo sintomático, ¿vale? Decimos, bueno, pues 10 de bazo, 17 vejiga, los puntos clásicos para mover la sangre, pero no va a ser suficiente, porque tú tienes que mirar por qué nos está moviendo la sangre, porque si no, volvemos a lo que hemos visto en el vídeo, que es, no, la articulación se mueve y pinza el nervio. Ya, pero ¿por qué? Porque unas veces pinza y otras veces no pinza, ¿vale? Y entonces tenemos que ir a una causa anterior a eso. Y podemos ver que, oye, es que el chi de pulmón no está dispersando. Entonces a lo mejor tengo que tonificar el chi de pulmón para que mueva, porque sabemos que el chi es el golpe de espuela de la sangre. Si no hay chi, la sangre no se va a mover, ¿vale? O a lo mejor necesitamos vigorizar el chi de corazón, o a lo mejor hay un estancamiento porque no hay suficiente yang de riñón, ¿vale? Entonces, de nuevo, 10 de bazo y 17 de vejiga se quedaría corto, sirve, pero se queda corto. Y debemos crear una de las opciones posibles, es a través de la alimentación y de la fitoterapia para nutrir y mover la sangre, pero un apoyo también podría ser a través del meridiano de maestro corazón, crear esa sensación de completitud, ¿vale? De la sangre, para que se pueda mover esa sangre. Y podríamos utilizar puntos como 7 de pericardio y 4 de pericardio, ¿vale? Creando esa sensación de completitud, ya el cuerpo de otra manera puede empezar a mover. Y luego si encima le das alimentación y le das fitoterapia, ya lo bordas, ¿vale? Pero desde el punto de vista de medicina china, que es en lo que nos estamos centrando, podemos ayudar a crear esa completitud. Y abrir los orificios, ¿vale? Que ya he anticipado antes. Deberíamos intentar fomentar la descarga, ¿vale? Es decir, te viene una persona intoxicada con un alimento que le está provocando un dolor de estómago tremendo o una sensación de náusea, pues lo suyo sería que o bien lo vomite o bien por las heces, pero hay que sacarlo. No sé si a vosotros os pasa, a mí me pasa muy frecuentemente que el viento me afecta mucho. Y ya veremos el porqué de eso, ¿vale? Que tiene un significado. Yo voy en la bici y necesito llevar unas gafas porque si no estoy continuamente llorando. Vale, ¿por qué? ¿Qué utilidad tiene eso?
¿Tengo algún problema en los ojos? Bueno, pues quizá eso me está ayudando a ese exceso de viento que estoy percibiendo, expulsarlo del cuerpo, ¿vale? O una persona, pues eso, que los ojos le lloran continuamente, o que orina con mucha frecuencia, pues lo que está haciendo es eliminar sustancias tóxicas por ejemplo, ácidos en el cuerpo, que son calor en el cuerpo, desde el punto de vista de medicina china, que están quemando, que están dañando, que van a dañar el sistema nervioso. Y el cuerpo tiene el mecanismo de expulsarlo del cuerpo. Lo que habrá que ver es por qué se están produciendo esos ácidos y qué podemos hacer para que deje de necesitar expulsarlo porque haya demasiados. Y es curioso porque eh, la medicina naturista occidental habla un poco también de lo mismo, ¿no? De los catarros, de la mucosidad, es una expulsión de ácidos del cuerpo. Es un mecanismo útil para el cuerpo, no es el problema el moco que expulsas, las flemas, ¿vale? El problema sería que no pudieses expulsarlos. Ahí estaría el problema. Posiblemente no a corto plazo, pero mantenido en el tiempo. El cuerpo, aunque tú le impidas algo, pues va a buscar otra vía. Pero normalmente siempre va a utilizar la vía que le es más fácil. Si tú le vas impidiendo, pues tendrá que buscar otra forma, pero al final empezará a acumular. Si le vas cerrando todas las vías que tiene de eliminación, pues a lo mejor cada vez puntualmente un día tengo diarrea porque más me he comido algo que está en mal estado y me tomo un medicamento que me corta la diarrea, pues el cuerpo deberá expulsar esas toxinas por otra vía. Pero si por cada vía yo intento cerrarle el paso, pues puede ser que termine teniendo un problema. Entonces, debemos fomentar la descarga, ¿vale? Y luego debemos tener en cuenta también qué es más fácil, que lo saque por las vías superiores o que lo saque por las vías inferiores. Entonces, una comida que le ha sentado mal podría sacarlo a través del vómito o a través de las heces. Esto ya tendría que ver posiblemente más con una fitoterapia, ¿vale? Que se le podría dar algo vomitivo, aunque hay técnicas de acupuntura que podrían favorecer el vómito, pero bueno, eh, en- supongo que entendéis que en consulta no es muy agradable tener una persona vomitando, ¿vale? Pero quiero decir, hay puntos que van a favorecer que esa energía suba hacia arriba, por ejemplo, en este caso, y eso lo vamos a ver en los nombres, como decía antes, en 3 de vesícula biliar, barrera superior que ya nos está indicando en cómo favorecer una expulsión por la vía superior, o a lo mejor es algo digestivo y no lo vas a subir arriba, vas a querer que lo elimine por la vía más rápida, la que está más cerca, la vía inferior, ¿vale? Y entonces, pues el 7 de estómago, barrera inferior, o eh, si tiene, eh, si lo quieres hacer ascender hacia arriba, pues puntos que hagan ascender la energía, como el 20 de Dumai, o puntos en los pies para hacer descender la energía, ¿vale? Tenemos ahí herramientas para favorecer eso, que no provocarlo, ¿vale? Provocarlo sería meterle los dedos en la garganta y que vomite, pero, pero por lo menos favorecer la vía por la que escape. Bien, entonces, esto podría ser otra tabla para tener cuando te viene una persona con un problema neurológico, sistema nervioso periférico, una ciática, por ejemplo. ¿Vale? Rubén, voy a decir una cosa solo. Sí. A raíz de lo que estás comentando, que es muy interesante, ¿no? Que es una frase de que en el Tao se habla de que el universo tiende al vacío. Es decir, es como el cuerpo, como sabemos que hay un intercambio de yin-yang, siempre se llena y luego se vacía, ¿no? O sea, se carga y se descarga. Y el mejor estado para el organismo siempre está en vacío, ¿vale? O sea, ese vacío puede ser vacío de las vísceras, por supuesto, lo que estamos comentando, pero también ese vacío puede ser
vacío de preocupaciones, de excesos emocionales, ¿vale? Está en un estado meditativo, tranquilidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues quiero decir, ¿no? Esa frase, ¿no? De que el universo tiende al vacío, busca al vacío. Pues totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo siempre pienso que es mejor que una persona deje de hacer que haga más. Porque normalmente cuando vienen a consulta lo que quieren es que le mandes cosas y tal. Y no se plantean el que a lo mejor lo que tienen que hacer es vaciarse. Porque eh, tú quieres seguir lleno de cosas y quieres que encima yo te mande más cosas. Y a lo mejor lo que tienes que hacer es, este problema a lo mejor se te está generando por mala alimentación o por emociones. Y realmente lo que tienes que hacer es vaciarte de eso, más que tomar algo que sea bueno para las emociones o para tranquilizarte, ¿vale? Entonces, yo creo que desde luego, totalmente de acuerdo con lo que dices, Liu. Vale, pues bueno, igualmente, esto podría ser en sí mismo una tabla, ¿vale? Viene un problema, por ejemplo, una ciática, pues vamos a liberar el 4 de Dumai y el 14 de Dumai para que el Yang Qi, esa energía que necesita el cuerpo, pueda moverse libremente. Vamos a tener en cuenta los puntos así, los puntos pozo y los puntos de confluencia, ¿vale? Porque lo vamos a tratar desde los tendinomusculares, ¿vale? Los puntos de confluencia son los lugares donde se reúnen los meridianos tendinomusculares, ¿vale? Se unen todos los yang del brazo, pues se unen en el 8 de estómago y todos los yang de la pierna en el 18 de intestino delgado, ¿vale? Y son puntos que tendremos que poner, a pesar de que el problema no esté ahí, para evitar que esa energía que está en un meridiano pueda traspasarse a los demás, ¿vale? En el caso de los meridianos yin, tanto del brazo y de la pierna, pues los de la pierna tienen un punto de confluencia en 3 de Renmai y los del brazo en 22 de vesícula biliar. Vale. Y luego tenemos un par de puntos de apoyo, que son el 21 de vesícula biliar y el 30 de vesícula biliar. El 21 de vesícula biliar sería un punto que nos serviría como comodín para abrir todos los pozos de los brazos. Es decir, que en cualquier problema de brazo, de miembro superior, el 21 de vesícula biliar, de alguna manera sería como abrir todos los pozos, o sea, sería como liberar todos los tendinos musculares independientemente de dónde esté el problema. Entonces, es algo a tener en cuenta, ¿vale? Y en el 30 de vesícula biliar, pues lo mismo, pero para la pierna. Tendremos en cuenta los puntos sí, o pensaremos en los puntos sí para dolores agudos, para dolores severos. Y además lo podemos combinar con los Huatu Jiayi, que son los puntos extra, que están entre la primera rama de vejiga en la espalda y las apófisis espinosas de las vértebras. Están 1 centímetro por fuera, ¿vale? Podremos utilizar o podremos pensar en el 4 de pericardio y 6 de corazón para un dolor interno, ¿vale? Algo, digamos, severo. Los puntos luego pensaremos en ellos cuando hay un estancamiento de sangre, y si hay un estancamiento de sangre, pues es posible que sea beneficioso hacerles un microsangrado, más si además encontramos venitas cerca de esos puntos. Venitas me refiero a arañas vasculares más que a una vena, ¿vale? No se trata de buscar una vena y hacer una punción venosa, sino a lo mejor si vemos que hay alguna arañita en la zona, ¿vale? El 21 de vesícula biliar, que para dolor de todo el cuerpo, ¿vale? Y los puntos subantiguos. Los subantiguos, os recuerdo que son los que están entre codo y dedos y entre rodilla y dedos de los pies, ¿vale? Y podemos utilizar o podemos pensar en los puntos manantial cuando hay calor, ¿vale? Esto lo profundizamos en el siguiente seminario. En los puntos arroyo cuando hay humedad, los puntos río cuando hay un síndrome bicrónico, o sea, algo reumatológico que afecta a las articulaciones normalmente, y los puntos mar cuando hay una relación clara con las vísceras, cuando la patología está relacionada con la alimentación también de la persona, ¿no? Y desde luego los puntos Hui de influencia. Pues el 34 de vesícula biliar para los tendones, el 39 de vesícula biliar
para las médulas, el 13 de hígado para los órganos ZAN, el 12 de Renmai para los órganos Fu, el 17 de Renmai para el Chi, el 11 de vejiga para los huesos, ¿vale? El 17 de vejiga para la sangre, igualmente para el diafragma, ¿vale? Y la relación que tiene el diafragma con la sangre, porque es considerado el segundo corazón, ¿vale? Porque con su movimiento produce un efecto vacío que ayuda a que retorne la sangre al corazón, o el 9 de pulmón, que tiene influencia sobre los vasos. Veremos más en el siguiente seminario. Luego, es muy importante la comunicación, de abrir la vía de comunicación, ¿vale? Entre la cabeza y el tronco y las extremidades, ¿vale? Porque imaginaros tener toda la musculatura del cuello contracturada. ¿Creéis que la transmisión de la información desde el cerebro al cuerpo puede ser adecuada? Si hay una compresión a ese nivel. No, claro. ¿Vale? ¿Lo veis? Se ve claro, ¿no? Pues Sí. eso es algo que muchas veces se pasa desapercibido, tiene una importancia capital. Si de donde está el sistema central a donde está el resto del organismo hay un bloque, una compresión, pues la información no puede llegar bien. Y de hecho, podemos ver un poco el estado del sistema nervioso parasimpático en cómo está el esternocleidomastoideo. Si tú tocas a la persona y tiene molestias en ese músculo o tiene mucha tensión en ese músculo, y sabemos que por debajo de ese músculo pasa el nervio vago, pues ya vemos que ahí tiene un impedimento. Seguramente vamos a encontrar una persona ansiosa o estresada y que tiene dificultad para relajarse. Y en parte es por esa obstrucción mecánica, que no se trata de tener que pinchar ahí, pero hay que liberar ese cuello, ¿vale? Para que pueda relajarse, para que no esté en tensión ese nervio que influye en el sistema nervioso parasimpático. Vale, pues podemos utilizar puntos ventana del cielo. ¿Alguien decía algo? Vale. En la pelvis igual, ¿vale? A través de los agujeros sacros tenemos acceso a un núcleo de sistema nervioso parasimpático que tenemos en esa zona, ¿vale? Y entonces eso nos puede ayudar, pues, a mejorar la circulación en las piernas, ¿vale? Porque si está permanentemente bloqueado el sistema, digamos, en simpatismo, pues va a haber una mala circulación a las vísceras pélvicas, lo cual va a tener una importancia muy, muy alta en tema ginecológico, ¿vale? Lo veremos en el seminario, pero también en cómo funcionan las piernas, ¿vale? Yo recuerdo el caso de una paciente con esclerosis múltiple que tenía las manos y los pies helados. Tenía dificultades para andar, podía andar, pero tenía muchas caídas y andaba de una forma muy dificultada y tenía los pies helados. Se ponía, cuando vino a consulta, venía con 2 calcetines gordos y es increíble porque nunca había tocado unos pies tan fríos a través de 2 calcetines de montaña. O sea, tú tocabas a través de 2 calcetines de montaña y lo que notabas era un frío intensísimo, era increíble, era como si hubiese una barra de hielo debajo. Bueno, el tema es que comprobando un poco el estado de la pelvis y el estado de la, digamos, intersección pelvis-pierna, había ahí una tensión muy grande y muy apreciable en el tacto. Por eso hay que tocar al paciente, ¿vale? Pues liberando eso, en la misma sesión pasó a tener unos pies normales. Ya no digo calientes, ya digo de decir, toco y ya no está la barra de hielo. Y quito el calcetín y es un pie normal, no estaba caliente, pero no era ese frío tan intensísimo. Bueno, eso fue la primera sesión. Se levantó y ocurrió lo mismo o sea, algo de que no te lo quieres terminar de creer. Esa persona caminaba increíblemente mejor de como había venido. Y con una sesión, o sea, no era tanto el daño neurológico que tenía en las vainas de mielina, sino que había ahí una dificultad
de comunicación entre el tronco y las piernas. Y entonces hubo un cambio súper grande en una sesión y fue increíble. Y entonces son esas pequeñas cosas que si las observas te hacen avanzar mucho en la práctica porque, y ahora la siguiente persona que venga vas a mirar eso, ¿vale? Pues con el cuello ocurre también lo mismo, ¿vale? Posible que no funcione nada bien en el cuerpo porque tenga un cuello totalmente contracturado, ¿vale? Vale. Los puntos alrededor de los ojos que activan el Wei Chi, que ya lo hemos hablado antes, y desde luego no olvidar pues puntos empíricos, ¿vale? Pues como el 38 vejiga para hombro o el 39 vejiga vesícula biliar, perdón, para cadera, ¿vale? Y luego, también por experiencia, sabemos que hay puntos que tienen el carácter Shi y el carácter Gu en su nombre, es decir, que si no sabemos los nombres, que yo no los sé, pero que está bien consultarlos, pues nos podemos perder que empíricamente sabemos que nos pueden servir para un bicaliente, ¿vale? Entonces puntos como 4 y G, que no dice nada, excepto su localización, pasa a GU, que nos habla que nos puede servir para un bicaliente, o el 43 estómago, Xianggu, o el 3 de riñón, Tiaxi, perdón, o el 23 de vesícula, Jiaxi, ¿vale? Bueno, pues son puntos que según el Su Wen se acumulan el chi y sirven como canales para la circulación de esta energía, ¿vale? Y que si los patógenos se atrofian ahí, no va a poder circular y se puede producir atrofia. Vale. Bueno, aquí, por favor, participación, ¿vale? Vamos a hacer un poco por encima, o sea, sin dificultad, pero un poco con lo que hemos visto hoy. Esto sería la noticia que hemos visto esta mañana, en la que hemos dicho una serie de puntos, pero que realmente no parecía muy claro el porqué la elección de esos puntos. Más allá de que, oye, a lo mejor sí que sirven, sí que le pueden ayudar, pero me daba la sensación que no había una idea clara de por qué esos puntos. Vale, pues esto no es un caso real, es un caso, digamos, un poco más personificado, a que te viene una persona, ya no es una noticia, ¿vale? Pero está sacada de esa noticia. Imaginaos, viene una mujer de 34 años que hace un mes ha pasado el COVID, pero que le quedan síntomas que no desaparecen. Pues ha perdido el olfato y el gusto, tiene debilidad, tiene dolor muscular en brazos y piernas, sobre todo nota débil en las rodillas, la espalda lumbar y molestias en las cervicales. Tiene un dolor en la frente constante, que además lo nota desde que se despierta, pero no lo nota mientras duerme, o por lo menos no la despierta. Nos dice que no duerme bien y que se siente deprimida y que está ansiosa, cosa que antes no le pasaba, ¿vale? Y además nos habla de sudores nocturnos. Vale, pues desde el punto de vista de lo que hemos visto hoy, y os doy una pista, para que no tiremos todos ya directamente a lo que hemos visto anteriormente, es, vamos a pensar qué meridianos pueden estar aquí afectados. ¿Se os ocurre algo? Ir paso a paso, vamos, ha perdido el olfato y el gusto. ¿Qué meridianos creéis que puedan estar relacionados? Intestino grueso y estómago. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Entonces, ya apuntaríamos ahí. Intestino grueso y estómago, ¿vale? Y se siente débil y fatigada. Y no nos está hablando de dificultad respiratoria. Pues, ¿qué podríamos pensar? Si tuviese, a lo mejor, si nos habla de síntomas respiratorios, pues a lo mejor podríamos pensar dos opciones o otra opción. Pero si solamente nos habla de debilidad y fatiga y no nos habla de síntomas respiratorios, ¿qué órganos crean el chi? El bazo, ¿no? Al absorber los nutrientes. ¿Vale? Bazo y pulmón, ¿verdad? Bazo y pulmón. Claro. Vale, pero en principio no nos habla de tos, no nos habla de asma, no nos habla de ahogo, no nos habla que le falte aire, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, yo quizá pensaría más en estómago, ¿vale? Sin embargo, no descartaría tampoco intestino grueso, porque vamos a tratar con los yang,
ya que es una afectación por viento, ¿vale? Y nos está hablando también de dolor muscular en brazos y piernas. Y nos dice que principalmente lo que más nota es debilidad o molestia en las rodillas, en la espalda lumbar y en las cervicales. ¿En qué pensamos? Estómago también, por el tema de las rodillas, Sí, y quizás vejiga, ¿no? Lumbar y perfecto. cervicales. Vale. Veíamos antes que estómago era más la cara, pero también las rodillas, que puede ser más cosas, ¿vale? Pero bueno, en principio lo que estamos viendo hoy, cara, pensamos en estómago, rodillas, pensamos en estómago, y lo que es toda la espalda, pensamos en vejiga, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí estómago, intestino grueso y vejiga, ¿vale? Y nos dice que tiene un dolor en la frente, ¿vale? Que no le despierta por la noche, que eso ya lo veremos en el siguiente seminario, pero en principio no le despierta por la noche, es desde que se levanta, y es en la frente. ¿En qué pensamos? Y lleva un mes, ¿vale? Lleva un mes, está ahí entre agudo y crónico. ¿Qué podríamos pensar? Por un lado, frente, ¿qué sería? Del Dumay, Pero desde el punto de vista de lo que hemos visto hoy, en vejiga. porque frente podría ser un poco el lateral, más que el centro, ¿vale? Pero eh, podría ser, no sé si recordáis, que la cara pensábamos en estómago y que cuando eso se iba volviendo crónico, el calor iba ascendiendo a la zona desde el 6 de estómago hasta el 8 de estómago. ¿Vale? ¿Sí? ¿Os acordáis? Vale. Sí. ¿Vale? Podría también tener que ver con vesícula biliar, que veíamos que cuando se iba volviendo crónico bajaba a esta zona, ¿vale? De 14 de vesícula y 1 de vesícula. Un poco por ahí. ¿Vale? De momento nosotros vamos tomando, vale, vamos pensando estómago, vamos pensando vejiga. Esto estaríamos entre estómago y vejiga, y perdón, y vesícula. Bueno, y nos dice que no duerme bien, que se siente deprimida, que está ansiosa. ¿En qué pensamos? Aquí ya no estamos pensando en meridianos. Aquí estamos pensando en uno de los puntos del protocolo. ¿Qué puntos del protocolo teníamos? ¿Tenéis los apuntes fijos ahí, los de Word? ¿Los tenéis delante? Claro, nosotros no los tenemos aquí a mano hoy. ¿Y recordáis un poco los puntos del protocolo para tratar el viento? ¿Cuáles eran? Abrir la espalda, tratar el calor. ¿Qué más? Tratar la sangre. ¿Os acordáis de algo más? Bueno, de lo que hace el protocolo, calmar el sen. Calmar el sen, evidentemente, ¿vale? No está durmiendo bien. Y Deprimida, además, no duerme bien. exacto, se siente deprimida, está ansiosa, ¿vale? Calmar el sen, que decíamos que muchas veces nos olvidamos de eso. Nos centramos en lo que la persona viene pidiendo y como vive en un ambiente de estrés y tal, nos olvidamos de eso. Y es una pata importante del protocolo, ¿vale? Y aparte nos dice que tiene sudores nocturnos. Pues ahí, ¿de qué nos está hablando? Seguramente también de calor. Lo que no Calor. recuerdo dónde. Eso es, ¿vale? Entonces vemos ahí un poco todo como en el que si tú no estás pendiente de esas cosas, pues no le vas posiblemente a prestar atención y le vas a prestar atención solamente a que la persona te diga, "Mm, estoy cansada, he perdido olfato y gusto y poco más, ¿vale?" Y dices, ostras, pues he tratado estómago, he tratado vejiga para los dolores, pero la persona mejora, pero no termina de ir para adelante, ¿vale? Y a lo mejor se me ha olvidado, pues que está súper afectada, súper nerviosa, que está harta porque no puede hacer su vida normal por la enfermedad, o porque su vida simplemente es difícil, ya de antes, ¿vale? Y que si no
y que desde luego ayudar a que esa persona esté tranquila, incluso estando enferma, o teniendo síntomas, mejor dicho, va a favorecer muchísimo el tratamiento, ¿vale? Y vuelvo a remarcarlo. Esto es algo que yo he olvidado, que yo lo he tenido que aprender a golpes, porque es algo como que tú te centras en lo que te pide el paciente y te olvidas de la globalidad. Te centras tanto en algo que ya no estás viendo al paciente, estás viendo un síntoma, ¿vale? Pero el paciente es más allá de sus síntomas, es su vida, cómo vive, cómo ve las cosas. Y hay muchas veces que ves a un paciente súper happy, pero por dentro tiene un cacao tremendo. Lo que pasa es que, bueno, pues tienen a lo mejor esa fortaleza o lo que sea de poder expresar hacia afuera como que todo está bien para hacer que todo el mundo se sienta bien, pero hacia adentro tienen un dolor ahí tremendo. Entonces, ese tipo de cosas no hay que olvidarlas porque si no puede ser que te comprometan el tratamiento. Y que, igual que si empujas un péndulo, si tú empujas un péndulo lo mueves y la persona mejora. Pero ¿qué pasa cuando quitas la presión? Porque la bola vuelve a su sitio. Pues tenemos que intentar llevar la bola a su sitio, ¿vale? Que no, que no, que no sea un tratamiento puramente sintomático en el que necesite continuamente ayuda, sino que ese organismo sea capaz de resolver por sí mismo, ¿vale? Entonces, por eso he puesto la pista, porque si no sé que os ibais a ir por las ramas otra vez con los puntos. Vamos a pensar en meridianos, ¿vale? Porque te aclara muchísimo cuando piensas en meridianos, porque pensar en síndromes es súper útil, ¿vale? Pero los meridianos están ahí. Las líneas en el cuerpo, las líneas que vemos en los dibujos, no son tengo que gastar el boli rojo, pues vamos a pintar una línea entre los puntos. Tienen un sentido. El recorrido que hacen, tanto interno como externo, ¿vale? Esas líneas están ahí por algo. No están, pues no sé, para que no se vean los puntos así sueltos, pues vamos a unirlos. Pues venga, este con este y este con el otro. ¿Vale? Entonces, tenéis que meteros eso en la cabeza. Entonces, por un lado, síndromes, pero por otro lado también meridianos. ¿Vale? Y ya diciendo, joder, estómago, vejiga, calmar el sen y bajar calor. Ya tengo el protocolo hecho, ¿vale? ¿Y qué puntos utilizo? Pues vamos a ver que dentro del estómago va a haber puntos que calman el sen, va a haber puntos que bajan el calor, eh, que eliminan viento, ¿vale? Pues a lo mejor con un solo punto ya estás tratando eso. Aunque le pongas 10 puntos, pero si los 10 puntos tienen acciones sobre todo aquello que tú quieres tratar, pues no va a hacer falta que le metas 20 puntos, porque si dices, venga, ahora un punto para el viento, ahora un punto para liberar la espalda, ahora un punto para el calor, ahora un punto para el sen, ahora un punto para los orificios, ahora un punto para los puntos TIN, ahora un punto para los sí, es una locura. Entonces, necesitamos esa tabla para de un vistazo poder elegir puntos que tengan una acción lo más afín posible a lo que esa persona necesita, ¿vale? ¿Se entiende? Sí, ¿Chicos y chicas? sí. Vale. Venga. Hacemos un... Bueno, queda media hora de clase. ¿Hacemos un descansillo o continuamos? Como tú lo veas, si quieres continuamos. Yo por mí continuamos, que me tengo que marchar. Vale. Pues venga. Seguimos hacia adelante. Hay que ir al hospital. Vale. ¿A qué hora te tienes que ir? ¿A las 2? Bueno, puedo ir a las 2:30. Bueno, no. Si vamos a terminar en punto porque tenemos todavía el día de mañana y... Vale. Pues en principio, de nuevo, vemos aquí, aclarar calor y abrir la espalda. Súper importante lo de la espalda. También algo olvidado, ¿vale? Vale, y si tengo la persona boca arriba, ¿qué hago? Le tengo que dar la vuelta y luego trato también por delante porque es el meridiano de estómago y el de vejiga. Bueno, pues le puedes poner a lo mejor 3 de intestino delgado, que es el de apertura de Dumay, ¿vale? O sea, no es necesario pinchar una zona para tratar esa zona, ¿vale? Bueno, pues eso.
Elegimos puntos para aclarar calor, abrir espalda, resolver viento, calmarse, mover y nutrir la sangre. ¿Vale? Pues si esa persona tenía insomnio, estaba ansiosa, pues le podemos poner puntos de pericardio o puntos de corazón, también para crear esa completitud, ¿vale? Y abrir orificios. Bueno, pues si no huele y no saborea, pues lo que decíamos de barrera superior, barrera inferior, ¿vale? O podemos poner el Palacio del Perfume, 20 intestino grueso, ¿vale? Cosas que nos ayuden en ese sentido y además son puntos y puntos alrededor de los ojos, son puntos que cuando tú los pones muchas veces a la persona se le escapa la lagrimilla, pues ya está, porque producen ese efecto, ¿vale? Cuando hurgas un poquito en la zona del 20 o alrededor de los ojos, pues son puntos que muchas veces provocan lágrimas o provocan mucosidad en ese momento, ¿vale? Pues puntos que favorezcan la expulsión, ya que el patógeno está en la zona, que favorezca la expulsión en esa zona, ¿vale? No nos vamos a ir a provocar una diarrea, nos vamos a ir a favorecer la expulsión por arriba, ¿vale? Vale. Otro caso clínico que se vería mejor en el siguiente seminario, lo volveremos a lo mejor a poner en el siguiente seminario, pero pequeñas cosas que nos tenemos que ir fijando, ¿vale? Este es un caso real que he tenido hace 15 días. Viene un paciente con una ciática muy grande, llega a consulta con una muleta, se inclina lateralmente para no extender y no apoyar mucho la pierna que le duele, y nos describe la sensación de, le da un espasmo al estirar la pierna. No puedo estirar la pierna porque me da un espasmo. Y aquí ya nos está dando información. No puede apoyar, que ya lo veremos, que nos habla más de estómago. No puede, hay espasmo, que nos está hablando de viento. No puede estirar la pierna, que nos está hablando de vejiga. ¿Vale? Lo veremos más en profundidad en el seminario que viene. Pero para que veáis en cómo, viendo a la persona, ya te está dando mucha información, ¿vale? Bien. Se tumba en la camilla y se tiene que tumbar boca arriba, ¿vale? Y necesita una postura de flexión, como veis en la imagen. Totalmente flexionada la pierna, no la puede estirar porque si la estira, le pega un latigazo, ¿vale? Y la persona te habla de eso, de latigazo, de espasmo, de como un rayo, cosas así. Bien, te está hablando de viento, ¿vale? Y además te está hablando de no poder extender, que tiene que ver con un meridiano. Ya lo veremos, eso no nos vamos a meter más. Pero ya te está hablando de meridianos, así, automáticamente, ¿vale? Bien, como le quiero pinchar en la espalda, pues le pongo de lateral, tal como está en esta postura, que se ve con la pierna flexionada, pero de lateral, ¿vale? Y le pongo un rodillo debajo de la rodilla para que pueda descansar el peso y no tenga que hacer fuerza para mantener el peso, ¿vale? Y lo que observo que al hacer eso hay un temblor en la musculatura isquiotibial. Si hay un temblor en la musculatura, ¿qué es lo que estamos pensando? Que no es, un temblor no es algo que la persona haga, digamos, conscientemente o que tenga control sobre ello, es algo que se produce. Cuando vemos un movimiento incontrolado, ¿en qué pensamos? En viento también, ¿no? En viento, exactamente, ¿vale? Entonces vemos que es en los isquiotibiales. Entonces también pensamos en un meridiano. ¿Cuál? Vejiga. En vejiga, ¿vale? Y sin embargo, el espasmo que a él le da a estirar la pierna, le da en la zona del vasto externo. Y si miramos aquí, eso es más zona estómago, vesícula biliar, ¿no? Vale. Pues bueno, lo tenemos en cuenta, ¿vale? No siempre un dolor. Y de hecho, es bastante habitual que el dolor tenga la causa lejos de donde se manifiesta, ¿vale? Pero por si acaso yo tengo en cuenta de que esto está entre estómago y vesícula biliar y que el temblor le aparece en vejiga y además tiene una serie de síntomas que ya he visto y me ha comentado que me habla también de otro meridiano. Entonces ya pienso en varios meridianos, por lo menos para buscar alternativas, ¿vale? Vale.
El caso es que durante la sesión le llama a alguien por teléfono y el tío empieza a resoplar y dice, en vez de pasar del tema, como hace mucho, pues a lo mejor el 80% de la gente que dice, perdona, se me ha olvidado quitar el sonido, pero no pasa nada. Esta persona me dice, no, dame el móvil para poder apagarlo porque es el gilipollas de mi jefe y no va a parar de llamar. Porque cada vez que tal me empieza a llamar una y otra vez y es que no se da cuenta que yo puedo estar haciendo otra cosa. ¿Qué nos dice eso? Irascibilidad, ¿no? Irritabilidad. Irritabilidad. ¿Qué hay que calmar entonces? Sí. El Zen, ¿vale? Claro. Hay que calmar el Zen. ¿Vale? Porque si no nos olvidamos de eso. Y es un detalle que yo le he visto llegar y a mí no me ha parecido ni que esté nervioso ni nada, pero en cuanto le suena el teléfono, se descentra. Ya, dame el teléfono porque este no va a parar. Pero además te lo dice así, ¿sabes? Y evidentemente ahí el hígado está afectado, ¿no? Hay un bloqueo de chi de hígado, pero hay que calmar ese Zen. Hay que conseguir. Recuerdo el caso de un paciente, al principio de empezar a trabajar, un chaval, no me acuerdo qué problema tenía, pero el caso es que decía, tío, desde que me hago acupuntura, voy conduciendo, me pita la gente y me da igual. ¿Sabes? Antes saltaba, les insultaba y me he dado cuenta que la acupuntura me está viniendo muy bien porque es que voy y me pitan y soy capaz de observarlo y me hace hasta gracia decir, pues vale, porque tengo que reaccionar, ¿vale? Entonces, es súper importante, porque en el caso tan tonto como el conducir, podría ser la ciática. Podrías estar tranquilo, sintiendo tu dolor y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para solucionarlo? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer para solucionarlo? Sí. Pues ya no está en mi mano. Y como no está en mi mano, me relajo y me duele, ¿vale? O sea, duele, pero no me duele. Digamos, pierdes un poco la identificación con el dolor, que es de lo que se trata, ¿vale? Por eso es tan importante. Vale. Bueno, pues ahora pasamos a, digamos, un nuevo capítulo que sería algo distinto, en el sentido que normalmente un síndrome Wei, ¿vale? Un síndrome Wei se podría traducir como un síndrome de atrofia. No vamos a encontrar dolor. Y vamos a encontrar aquí que lo que ocurre es que hay una consunción. La persona deja de poder andar por falta de fuerza, la musculatura se consume, ¿vale? Y en caso de que pueda mover, es siempre con ayuda o pierde la capacidad de estar de pie o de agarrar las cosas. Y esto es debido a un consumo de la energía yin, ¿vale? Hay un calor patógeno, puede ser, imaginaos, una meningitis, ¿vale? O una esclerosis múltiple, en la que hay un calor que agobia tanto el organismo que consume la energía yin y se pierde el control sobre lo tendinomuscular, ¿vale? No llega nutrientes a lo tendinomuscular y pues se puede producir incluso una parálisis. Pero no hay dolor, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a encontrar después de enfermedades graves, que lo que van a hacer es consumir recursos orgánicos, ¿vale? Pues una tuberculosis, lo que decíamos antes, una infección cerebral, cosas así, ¿vale? Enfermedades fuertes. Y lo podemos encontrar también con más motivo en personas muy mayores que ya tienen la esencia ya bastante agotada, en el que vemos que a raíz de un evento, una enfermedad, la persona pega un bajón increíble. Es como muy llamativo porque estaba muy bien, pero de repente, casi de un día para otro, tras una enfermedad, la persona pega un bajón increíble del que ya normalmente ya no se recupera, ya queda como, o si recupera, no recupera del todo, y se nota, pues eso, como muy debilitada. Y la persona lo dice, ha pegado un bajón, joder, ha envejecido
30 años de golpe o 10 años de golpe, ¿vale? Imagino que esa expresión la habéis oído alguna vez en personas con una enfermedad así. Vale. Pues lo que vamos a encontrar, pues eso, lo que vemos es que pierde musculatura, ¿vale? Aparece flacidez, no hay tono. Bueno, una poliomielitis sería un ejemplo también muy claro. Hay una infección que produce un calor patógeno que seca los fluidos, que daña los músculos y los tendones. ¿Y qué encuentra? Pues una persona, no sé si sois de la época de la polio, ¿vale? Yo cuando era pequeño ya eso como que había pasado, pero todavía había mucha gente con secuelas, que eran gente que me llevaban a mí unos 15, 20 años y los veías con unas piernecitas, pues prácticamente en el hueso, y llevaban un aparataje así muy estrepitoso, ¿vale? No sé si habéis visto eso. Bueno, pues eso podríamos estar hablando de este síndrome. Vale, y entonces si se consume esos yin-ye, esos líquidos orgánicos y ese yin, pues lo que tenemos que hacer es tonificarlos, ¿vale? ¿Y cómo podemos tonificar? Pues a través de meridianos Yang-Ming, que son los que más chi y sangre tienen, y desde luego tonificando los Zanfu, ¿vale? Bazo-estómago, para que el cuerpo empiece a producir sustancias y que hayan nutrientes que puedan ir a esa zona. ¿Vale? Podríamos encontrar, pues eso, normalmente esa insuficiencia de yin va a afectar principalmente al hígado y al riñón, ¿vale? Y entonces, en esos casos vamos a encontrar que se asocia a, pues, sequedad de ojos, podría aparecer al faltar yin que controle al yang, podríamos encontrar una hipertensión, podrían aparecer desórdenes menstruales si la persona es más joven, porque el yin tiene que ver con lo endocrino, ¿vale? Con las hormonas que tienen que ver con el ciclo menstrual. Y utilizaríamos en ese caso, primero, por un lado, lo que ya hemos visto de meridianos, ¿vale? Dónde se está manifestando, pero también utilizaríamos los síndromes, que sería en este caso. Tiene una insuficiencia de yin, de hígado y de riñón, porque tiene los síntomas de sudores nocturnos o los ojos, que los tiene secos y rojos, o la lengua no tiene capa, ¿vale? Entonces, utilizaríamos puntos para nutrir esos órganos internos y además le asociamos a qué meridianos están afectados, ¿vale? Y si encima podemos utilizar puntos que digamos, se unan en el mismo tratamiento, que pueden utilizar las dos cosas, pues mejor, para intentar reducir puntos, ¿vale? Pero en principio, pues puntos que tratan el hígado y que bajan calor, que mueven el chi, que tonifican el yin y mueven el chi, que tiene que ver con los órganos zang, ¿vale? Pero que también trata el hígado y el bazo, para generar líquidos, punto agua de hígado, punto de riñón, estos dos, estos tres, ¿vale? Para tonificar la energía renal. Vale. Podríamos encontrar también algo un poco distinto que sería una insuficiencia de chi y de yang de hígado. Sería más una falta de funcionalidad en la esfera yang del hígado, ¿vale? Y lo que vamos a encontrar, pues eso, debilidad, bueno, que puede bajar la sensibilidad a las extremidades, parálisis. Vamos a encontrar dolor lumbar por esa falta de yang, aunque sea en el hígado, ¿vale? Bueno, síntomas más de que tiene que ver con la energía yang. Y pues igualmente puntos que ayuden a tonificar el hígado, el riñón y la nutrición de esos órganos. Y le englobaríamos el tratamiento con los meridianos afectados. Vale. Podría haber un estancamiento de sangre que se suele producir después de un traumatismo o después de un accidente cerebrovascular y en el que la falta de nutrición se produce
porque no hay una buena circulación, ¿vale? Entonces, vamos a verlo como en la lengua, con los vasos debajo de la lengua principalmente que se van a ver oscuros, lo podríamos ver en un pulso característico, y cuando hay un estancamiento de sangre, pues también hay veces pues, síntomas ginecológicos, piel más oscura, manchas que aparecen, venas que aparecen, o sea, algo que manifiesta un poco el estancamiento. Bueno. Vamos a ver entonces ahora también un poco desde el punto de vista de los síndromes, cómo tratar el viento. Y ya aquí, pues nada nuevo, ¿no? Que el movimiento involuntario, ¿vale? Pues viento interno. ¿Enfermedades donde lo solemos encontrar? Pues en Parkinson, en enfermedades cerebrosas, en tumores, temblor esencial, en síndrome de abstinencia, ¿vale? Vale. Si además de encontrar esos síntomas, que los puedes encontrar en una persona, digamos, de tu familia, en ti mismo, de la calle, además empieza a ver que están muy ansiosos, que tienen edad avanzada y que tienen una clara insuficiencia de yin, y encima se la junta flema, pues ya estamos viendo que es una persona que tiene como predisposición en un futuro poder generar un ictus, ¿vale? Y, digamos, nos da información no de esperar a que suceda, ¿vale? Esto no es como cuando vas al médico, te pasa algo, te encuentras mal, pero es que las pruebas dan bien, y si las pruebas dan bien no puedo hacer nada, ¿vale? Pues aquí tenemos una herramienta muy potente para no llegar a ese extremo. Podemos ir observándolo, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, podemos ver en la lengua, en las etapas iniciales, para ejecutar una prevención, una lengua rígida, ¿vale? Y te va a sorprender cuando veas una lengua rígida, porque si no has visto ninguna puedes tener dudas, pero cuando ves una lengua rígida o una lengua desviada, no tienes duda, ¿no? Es que no hace falta ni que te lo explique, es que lo vas a ver, ¿vale? O movimientos incontrolados, pues hay veces que algo de movimiento es normal, pero hay veces que tienen un movimiento, un temblor en la lengua muy fuerte, o en alguna parte del cuerpo, les tiembla a lo mejor la cabeza o las manos, ¿vale? Pues ya te está hablando de un viento, ¿vale? O una combinación de todo eso. O se le duermen los dedos, ¿vale? Bueno, hay síntomas que te van a apuntar a que es importante que esa persona rebaje su nivel de estrés, rebaje o mejore por lo menos su descanso y que empiece a regular su dieta. ¿Por qué? Porque su esencia ya está posiblemente debilitada. Como veíamos antes, un factor de riesgo era la edad. Su esencia está debilitada y se empieza a manifestar el viento. Y ya lo que estás viendo es que el cuerpo está siendo incapaz de controlar ese viento. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Pues podríamos trabajar algo rápido. 39 vesícula biliar, ¿vale? El mar de la médula, o punto de estimulación de la médula, y el 36 de estómago. Con 2 puntos solamente ya se puede trabajar bastante lo que es la base de la constitución de la persona, y aparte luego pues se puede poner protocolariamente puntos que sabemos que bajan calor, que eliminan viento, ¿vale? Y ya solamente con eso, algo sencillito, estás haciendo un trabajo que la persona no te va a poder agradecer porque le estás evitando un problema súper gordo. Y encima tú lo estás viendo antes de que nadie le pueda decir, porque esa persona está, o todos estamos, entre comillas, condenados a que pase de una etapa funcional a una etapa lesional, ¿vale? Y cuando ya está en la etapa lesional, pues es complicado volver atrás, ¿vale? Porque ya hay una destrucción, ¿vale? Y nosotros tenemos la capacidad, con una herramienta tan sencilla como es la observación, desde luego con observación con conocimiento, de poder evitarle a la persona un problema muy gordo. Hay que tener también cuidado con lo que se le dice a la persona, no decirle, vas a tener un ictus. No, ¿vale? Muchas veces hay que hacer un trabajo y a lo mejor la persona no necesita ni saber, pero sí decirle, mira, estos síntomas que tienes podrían derivar
en algún problema importante. Vamos a tratarlos, eso sí, pero de ahí a decirle que vas a tener un ictus es un poco... En vez de calmar el sen, lo que le vas a provocar es totalmente lo contrario, ¿vale? Entonces, ahí también nosotros tenemos que andar con mucho tiento. Vale. A nivel de protocolo, tratamiento, ¿vale? Cuando hay problemas en los miembros superiores, puntos de intestino grueso, puntos de los meridianos yang, ¿vale? ¿Por qué? Porque son los que más chi y sangre tienen, ¿vale? En los miembros inferiores, pues lo mismo. Sobre todo se suele trabajar con meridianos yang, ¿vale? Eso no significa que no haya que trabajar nunca con los meridianos yin. Vale, 34 vesícula biliar, por la influencia de los tendones y la tensión en los músculos, ¿vale? Que veíamos, el tono muscular dependía del hígado porque tiene influencia sobre los tendones. Bueno, motivo más que suficiente como para utilizar el 34 de vesícula biliar en la afectación de los miembros. El 30 de estómago, ¿vale? Que promueve la circulación a los 4 miembros. Pues el caso que os comentaba antes de la mujer con esclerosis múltiple, pues podría ser muy útil para mejorar la circulación a las piernas y que mejore simplemente porque ya le llega sangre a las piernas. Primero, estás evitando un síndrome Wei, la falta de nutrición a esos músculos y tendones que va a ir haciendo que desaparezca la musculatura y la falta de función, ¿vale? Y aparte encima, instantáneamente la conducción nerviosa mejoró y la persona andaba muchísimo mejor, pero instantáneamente, ¿vale? 32 de vejiga, segundo agujero sacro, 3 de Dumai, ¿vale? Puntos que estimulan la circulación de chi a las piernas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que veíamos antes, que haya una buena comunicación de cabeza a tronco, de tronco a extremidades, ¿vale? El 16 de Dumai, ¿vale? Que es el punto de entrada al cerebro, un punto muy importante en tema neurológico, y puntos de meridiano de Dumai. Y bueno, otros puntos como el 23 de vejiga, 36 de estómago, los puntos Huatu yo allí, salida de los nervios de la médula espinal, ¿vale? Y que tenemos acción sobre ellos, sobre el ramo dorsal de esos nervios, que tienen una acción sobre la salida del nervio. Podemos ayudar a modular la información que entra y sale de la médula. En cuanto a los meridianos extraordinarios, podemos pensar en Daimai cuando hay un problema, pues por ejemplo, el caso de la chica, de las piernas, de los pies fríos por esclerosis múltiple. Hay una mala comunicación tronco-piernas, es decir, arriba-abajo. Daimai está indicado. Daimai es el vaso cinturón, es el único meridiano horizontal y lo vamos a tratar cuando hay un problema así. No hay una buena comunicación del tronco con las piernas, pues ya sabemos que ahí podemos abrir con 41 vesícula biliar, con 5 de TR, ¿vale? Y podemos añadir más puntos. Cuando encontramos una musculatura lateral de la pierna muy rígida, ¿vale? No hace falta un problema neurológico grave para encontrar esto. Lo vamos a encontrar en muchos dolores lumbares, ¿vale? En ciáticas, incluso en dolores de la pierna, pero en otros lugares es bastante habitual. La musculatura lateral de la pierna, súper rígida, ¿vale? Pues podríamos tonificar el Yin Kiao Mai, que va por la parte interna de la pierna, y dispersar la parte externa, ¿vale? Hay veces que hay una descompensación de la tensión, mucha tensión fuera, poca activación de la musculatura interna. Y para compensar, pues se tiene que tensar mucho la de fuera. O podríamos encontrar el caso contrario. Esto ya es más habitual en algo neurológico, por ejemplo, en la marcha en tijeras, en la que no hay una activación del yang, y entonces la persona tiene que apoyar todo en la parte yin de la pierna, y hay un caminar en tijera, ¿vale? Que es solamente activación de la parte interna, es un caminar un poco extraño. Pues podríamos ayudar activando
la parte yang, ¿vale? Con el yang qiao y dispersando el yin qiao. En casos de parálisis vulvar, bueno, pues podemos encontrar problemas de devolución. Bueno, pues hay puntos que sabemos que tienen una acción directa sobre este tipo de problemas, ¿vale? Y los utilizaríamos en tonificación todos. En problemas neurológicos podemos encontrar también problemas en los que hay una salivación excesiva, ¿vale? Pues igualmente hay puntos que nos van a ayudar a modular esa respuesta, en este caso en dispersión esos puntos, ¿vale? Puntos que tienen que ver primero con el sistema nervioso central, pero puntos que tienen que ver también más locales o más a distancia, pero que tienen que ver con la cara, como el cuarto intestino grueso, y puntos que tienen que ver con ese exceso de humedad, ¿vale? Nos va a ayudar 9 de bazo, 40 de estómago a metabolizar ese exceso de humedad. Y podemos encontrar dificultades en el habla, por puntos del sistema nervioso central, 23 Dumay, 24 Dumay, puntos más locales como el 4 de estómago, punto de corazón, muy importante, como os decía antes, ¿vale? Y puntos también, aquí pone 34 vesícula biliar, vale, pero ¿os acordáis que habían varios meridianos que llegaban a la lengua, ¿no? Como era bazo, riñón y corazón. Y no sé si me dejo alguno, ¿vale? Pero en principio esos tres. Entonces, hay que pensar que posiblemente en esos meridianos podemos encontrar algún punto útil con ello, ¿vale? 34 vesícula biliar a lo mejor lo vería más en una rigidez de la lengua, ¿vale? Vale. Bien, pues esto yo creo que deberíamos dejarlo ya para mañana porque nos va a llevar tiempo y queda menos de 10 minutos de clase. Entonces, si os parece bien, por favor, preguntas, dudas, sugerencias, cosas para el seminario. Vamos a terminar estos últimos minutos hablando un poquito, comentarme, mira Rubén, me parece muy complicado, no entiendo esto, lo que sea, lo que sea la realidad, no decir, ay, qué bien, no, pues, ¿qué os está pareciendo? ¿Se me está haciendo bola? No sé, comentarme un poco, por favor. Y si podéis encender la cámara, que me siento un poco extraño aquí solo. Pues mira, Rubén. ¿Quién eres? Es que me oigo. Soy Ana. Ah, vale. Justo según estabas dando toda la clase, estaba pensando en eso, que es como que se me abre otra puerta nueva más todavía. Entonces sí, que se me hace del principio un poco bola, porque es como otra visión. Cada uno de vosotros nos aportáis, supongo que habéis hecho el curso así, precisamente para eso, para ir poco a poco abriéndonos nuevas ventanas y nuevas puertas. Entonces, sí, al principio se me está haciendo un poco bola, pero creo que es una información como muy, lo que has dicho tú, no sé, lo de la completitud, que al principio me cuesta ver, pero creo que puede llegar a ser muy, muy útil. Eso de ver qué puntos utilizar que puedan tener varias acciones a la vez enfocadas a lo que queremos conseguir. Entonces me resulta muy interesante, complejo, pero interesante. Vale. De todas maneras, no te dejes abrumar ahora mismo por toda la información, porque tú puedes trabajar como más cómodo te sea. No hay una forma correcta de trabajar, sino es la forma que a ti te funciona y con la que te sientes cómoda. Con lo que habéis aprendido con Liu, con lo que habéis aprendido con Raúl, con lo que aprenderéis con Fanny, con lo que aprenderéis con cada uno de nosotros, podéis trabajar. Pero te vas a encontrar pacientes con el que no te funciona. Y entonces tú ahí, si tú tienes tu información bien definida y bien concretada, pues mira, esta persona, el enfoque con el que trabajo habitualmente no me está funcionando, vamos a darle otro enfoque, porque tengo la herramienta. Desde luego tienes razón, ¿vale? Es mucha información. Yo creo que con lo que hemos visto hoy sería suficiente como para poder ir al seminario práctico y trabajar prácticamente todo. Aún así, bueno, pues vamos a ver también los síndromes, porque con Raúl habéis visto síndromes, ¿verdad? Sí. Vale. Pues por un lado tenéis que tener claros los síndromes
Pero por otro lado, daros cuenta que ahora mismo estáis trabajando meridianos, estáis trabajando acupuntura y que hay una forma de integrar eso, ¿vale? Y que no se trata de poner 50 puntos, se trata de intentar ver qué punto le puede ser más útil. O imagínate, si yo a todos los pacientes le hago el 36 de estómago y todos los pacientes salen contentos, no tengo por qué hacer más. Pero te vas a encontrar que hay mucha gente que no es suficiente, ¿vale? Entonces, poco a poco. De hecho, es que el tema de los síndromes a nosotros todavía nos resulta muy difícil de manejar porque la toma de pulsos pues no se nos da bien porque no tenemos experiencia suficiente y el diagnóstico pues a veces por la lengua es más fácil, pero no llega a ser una cosa que tengamos dominada. Entonces, a lo mejor este enfoque que tú nos estás dando igual nos puede resultar un poco más fácil de trabajar a nivel de meridianos. Pero ¿sabéis las preguntas que tenéis que hacer para ver qué síndrome es al que apunta? Sí, bueno, puede, Exactamente. sí. Eso es muy Pero bueno, importante. en primera consulta, normalmente yo no soy capaz de saberlo. A lo mejor ya con las preguntas que le he hecho y lo que he ido viendo, a lo mejor para la siguiente ya le puedo tratar más tema síndrome, pero la primera vez es muy difícil yo poder analizarlo todo todavía. Vale, para tu tranquilidad te diré que todos hemos pasado por ahí, ¿vale? Y que todos cuando hemos empezado lo único que veíamos era estancamiento de chi de hígado, que es lo que tiene todo el mundo, ¿vale? Entonces, eh, claro, al final no te encuentras un síndrome puro, o es muy raro encontrar un síndrome puro. Y al principio a mí me asustaba, ¿no? Porque vosotros además tenéis la suerte de que vais a hacer prácticas con Liu. No sabéis la suerte que es eso, porque yo cuando terminé de estudiar no tuve prácticas. Yo me tuve que enfrentar directamente al paciente y yo había estudiado los síndromes por separado. Y yo pensaba que yo tenía que encontrar un síndrome puro y claro, cuando me venían 5 cosas, yo decía, pues no sé hacerlo, porque a mí me sale que tiene... eh, fuego del corazón, insuficiencia de bazo, estancamiento de chi, pues claro, es que es lo normal, eso es lo habitual, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tranquilos, que al principio todo nos parece que es estancamiento de chi, pero incluso así vais a ver que muchísima gente la ayudáis y poco a poco ya vas afinando, es una herramienta, ¿vale? Es como, no sé, no aprendes a conducir el primer día que coges el coche. ¿Vale? El primer día que coges el coche no ves ni las señales. Con no salirte de la carretera tienes bastante. Pues esto es eso. ¿Vale? Entonces, Sí, que no os abrume, coger la información que seáis capaces de manejar y con la que os sintáis cómodos y poquito a poco. sí, eso lo tenemos claro, yo creo, que tenemos mucho camino por andar. Vale. Además, finalizando el curso, se van a dar cuenta que va cuadrando todo como en un puzzle y ya encuentras las razones por las que tenías dudas y puedes empezar a combinar, a identificar y a combinar los Exacto. síntomas y los síntomas. Yo, en mi caso, lo vi porque mi trabajo de grado fue con mi tema de mi enfermedad y bueno, identificarlo para mí fue terrible decir, pero tengo tantas cosas y me sentí terrible, pero sin Pero embargo... eso tiene un aspecto muy positivo. El Sí, problema es cuando viene una persona y no sabes qué le pasa. Pero cuando tú ves lo que pasa, da igual que haya 50 cosas, pues empiezas a quitar. Pero yo cuando un paciente viene y vienen preocupados y tal, le digo, hay algo muy positivo, que es que sabemos qué te pasa. El problema es cuando eso, viene una persona y, ostras, no sé por dónde empezar. Ahí sí que hay un problema, porque ahí tienes que utilizar puntos, a ver si reacciona un poco, ¿vale? Pero a pesar de que uno se puede sentir un poco en shock cuando ve todo lo que tiene, pero jo, qué bien que ya sé por dónde puedo tirar. sí, así es. Y que ha resultado muy bueno porque voy mejorando. Claro. Más cosillas. Lola, dinos algo. Yo que estoy abrumada, yo sí que yo estoy superada. A ver, tú tienes pues claro, tú encima intentando comprender eso desde tu punto de vista, pues todavía te tiene que abrumar todavía más. Sí, yo noto muchos bloqueos cuando las dos medicinas se chocan de frente, que pasa muchas veces, Mm. y necesito como mucho tiempo
para confrontar. Y ayer, por ejemplo, me pasó con mi suegra, que están dando los propios médicos. Yo intenté no meterme como médico occidental porque me parece que no soy una persona objetiva y no soy una buena, o sea, no creo que sea una... Y entonces están dando palos de ciego, uno le dicen que la cadera tiene 800.000 pruebas, ayer me las trajo todas. Y, por ejemplo, tenía un electromiograma que decía que tenía una raíz L5 y una S1 pinzadas, cosa que no concordaba por resonancia y, sobre todo, no concordaba con la clínica. Y entonces, claro, yo digo, ¿qué hago? O sea, le hago caso a las pruebas y voy a tratarle el ciático cuando ella no tiene una ciatalgia, voy a la cadera, que es lo que ya le duele, voy a tal. Entonces, al final, como intenté abstraerme de todo lo que sabía de la medicina occidental y me centré simplemente en el pulso y en la lengua y empecé. Y ya me contará a ver qué tal. Pero es verdad que cuando creo que lo pillo, le dais otra vuelta y entonces yo necesito mucho tiempo para asimilar la nueva información. Por eso el no tener esta información así en crudo como la estamos dando, sino vosotros mismos trabajarla, digerirla, que ese es el hacerla vuestra, ¿vale? Lo que decíamos antes, cómo esa información la haces tuya, porque esto es un estímulo externo. Pero si tú no utilizas los meridianos para hacer esta información tuya, no te sirve de nada, ¿vale? Entonces, hay que trabajar sobre ello. Y si lo trabajáis en grupo, mejor, porque os va a costar muchísimo menos que no por separado. Pero si esta información ahora empiezas, a ver, los puntos por meridiano, ¿para qué sirve para cada uno? Que lo pueda ver. ¿Cuál me sirve mejor para esto? Te va a permitir ir cada vez teniendo más claridad. Y al final, pues en fisioterapia yo creo que se ve un poco mejor, no sé en medicina, porque no soy médico, pero si tú hablas con un osteópata, hablas con un terapeuta facial, hablas con un terapeuta postural, pues al final es como el del cuello de la tortícolis. Este hablaba, es osteópata, hablaba de hacer una manipulación, pero ¿eso quiere decir que no haya nada más que se pueda hacer? No. A lo mejor con terapia facial puedo hacer otra cosa, con acupuntura puedo hacer otra cosa. Pues entonces hay veces que viene un paciente, ¿qué creo que es lo mejor para él? Tal terapia. Pues a lo mejor mente medicina occidental o medicina oriental, lo que yo vea. Desde luego hay que hacer ahí un trabajo que no es fácil, pero que estás en ello. Bueno, ¿alguna cosilla más? ¿No? A reposar para que vaya poco a poco Vale. escalando. Yo creo que esta tarde voy a volver a ver toda la clase. Yo también lo he pensado, Ana, yo también lo he pensado. Volverla a verla más calmada. Puede ser Pues útil. lo voy a acelerar, ¿vale? Voy a subir los vídeos para que podáis Claro, tener tiempo. sobre todo porque mañana es posible que tengáis dudas claras y entonces eso ayudaría bastante. Y si no, para el siguiente seminario. Bien. Lo que sí que os pediría es que si tenéis dudas que las apuntéis, porque las dudas son como el viento, vienen y se van y luego se te olvidan. Sí. ¿Vale? Entonces, desde luego eso nos ayudaría a aprender muchísimo, que pueda haber dudas. Ahora es como demasiado ¡pum! ¿Qué dudas tengo? Si me has abrumado. Pero sí, se agradecerían preguntas, dudas y ya está. Pues nada, chicos y chicas, nos vemos mañana, misma hora. Intentar digerir todo esto. Vale. Y cualquier cosilla que se os ocurra, pues encantado de resolverlo. ¿Vale? Perfecto. Ok. Venga, saludos. Gracias a Hasta todos. mañana, gracias. Muchas gracias. Abrazos.